La revelación que sacudió a la casa real. El día en que la princesa Ana rompió su silencio por el príncipe Louis, durante décadas la figura más estoica de la monarquía británica ha sido, sin discusión, princesa Ana. Disciplinada, leal hasta el extremo y famosa por su férrea discreción, nunca ha sido protagonista de filtraciones ni de maniobras palaciegas. Por eso, cuando un documento confidencial apareció en el buzón de un reputado corresponsal real, confirmando una preocupación interna sobre el pequeño príncipe Luis, el terremoto fue inmediato. No se trataba de una pugna entre hermanos, ni de las eternas tensiones mediáticas que rodean a la familia. No era una historia sobre el reinado de Carlos III, ni sobre las controversias de los duques de Sussex. Era algo mucho más delicado: el estado emocional del hijo menor de los príncipes de Gales y el supuesto intento desesperado de su madre, Catherine, princesa de Gales, por mantener la situación lejos del escrutinio público. El silencio había sido absoluto durante meses. Reuniones a puerta cerrada, susurros tras gruesas cortinas, una prensa mantenida a distancia. Hasta que un informe clasificado, jamás destinado a ver la luz, irrumpió en la escena mediática. El titular fue demoledor. Ana confirma lo que Catherine temía que saliera a la luz. La frase, seca y contundente, bastó para desatar especulaciones en todos los niveles del palacio. El contenido del documento no era una simple observación aislada, dibujaba un patrón. Durante meses se habrían registrado irregularidades emocionales y señales conductuales preocupantes en el joven príncipe. Notas tomadas en eventos familiares privados, anotaciones realizadas durante giras oficiales, incluso la advertencia sutil de un alto asistente. El niño no es el mismo. Demasiadas coincidencias, demasiada precisión. Alguien había estado observando, y alguien estaba realmente preocupado. La pregunta no tardó en instalarse en el corazón de la crisis. ¿Actuó Ana por iniciativa propia o fue la emisaria de una facción interna decidida a forzar la verdad? La princesa siempre ha sido vista como la brújula moral de la institución. Terca, sí. Directa, también. Pero jamás imprudente. Que su nombre apareciera vinculado a una filtración de este calibre activó todas las alarmas en el palacio de Buckingham. Durante días, los periodistas se agolparon frente a las verjas, exigiendo respuestas. Ana no negó ni confirmó nada. Su silencio fue ensordecedor. Y, como tantas veces ocurre en la monarquía británica, el silencio habló más que cualquier declaración. Dentro de Kensington Palace, el ambiente habría sido de auténtico desconcierto. Fuentes cercanas describieron a Catherine visiblemente afectada, intentando comprender qué información había salido y por qué. El momento no podía ser peor. Tras un periodo complejo marcado por problemas de salud, tanto del rey como de la propia princesa de Gales, el equilibrio público apenas comenzaba a estabilizarse. Y entonces, el foco regresó al terreno más íntimo. Su hijo, el príncipe Guillermo, habría solicitado una reunión urgente con asesores principales. La preocupación no era únicamente personal, también institucional. La imagen cuidadosamente construida de estabilidad comenzaba a mostrar grietas, pero detrás del enfado y la tensión flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué contenía exactamente ese informe para que Catherine hubiese intentado suprimirlo con tanto empeño? Según las versiones que circulan en círculos bien informados, el cambio en Luis no fue abrupto, sino gradual. Pequeñas variaciones en su carácter que solo una madre podría percibir. El niño, conocido por su espontaneidad y energía, comenzó a mostrarse más retraído. Su risa, que en otras épocas llenaba los pasillos palaciegos, se volvió menos frecuente. Su vitalidad pareció dispersarse. En ocasiones, su mirada se tornaba distante. Al principio, se atribuyó al estrés. No era descabellado. La familia atravesaba momentos de enorme presión. La salud del monarca, la recuperación médica de Catherine, la constante exposición mediática. Pero lo que ocurría con Louis no parecía una simple reacción pasajera. No estaba reaccionando, estaba replegándose. Se habla incluso de anotaciones privadas realizadas por la princesa de Gales, donde habría descrito con angustia la sensación de que su hijo se estaba apagando. Escritos íntimos que, según la filtración, terminaron integrándose en el documento ahora público. Ante la preocupación creciente, Catherine habría optado por actuar con extrema discreción. Consultas con terapeutas fuera de los canales oficiales, citas programadas cuando Guillermo se encontraba de viaje, ningún registro en la agenda real, ninguna huella. El temor era evidente. Los tabloides podrían convertir el sufrimiento de un niño en un titular sensacionalista. Durante años, la Casa Real proyectó la imagen de Louis como símbolo de frescura y alegría. En una institución a menudo percibida como rígida, su espontaneidad era un bálsamo mediático.
Reconocer públicamente una posible fragilidad emocional habría alterado esa narrativa. Catherine, atrapada entre la protección materna y la preservación institucional, eligió el silencio. Sin embargo, según las descripciones del informe, los episodios se intensificaron. Despertares nocturnos con gritos, momentos de mutismo repentino durante comidas familiares, estallidos de ira aparentemente sin detonante claro, situaciones que inquietaron incluso a miembros veteranos del personal. Para Catherine, cada episodio era un golpe emocional, pero la consigna interna seguía siendo la misma. Discreción absoluta. El problema es que, en estructuras tan rígidas como la monarquía, el silencio rara vez es eterno. El supuesto momento decisivo habría ocurrido en Balmoral, durante un fin de semana familiar concebido para proyectar unidad y estabilidad. Tras las fotografías cuidadosamente coreografiadas y las sonrisas ensayadas, Anna observó algo distinto. El niño que antes irradiaba energía parecía desplazarse por las estancias con una desconexión preocupante. Sonreía, pero sin brillo en la mirada. En una conversación trivial, Luis se quedó en blanco a mitad de frase. No logró sostener el contacto visual. Un instante breve pero revelador. Para Anna, las señales resultaron familiares. Ella misma creció bajo la presión del deber, aprendiendo a contener emociones y a cumplir expectativas sin margen para la vulnerabilidad. Quizá por eso reconoció algo que otros preferían no ver. De regreso a Londres, la princesa solicitó una reunión con altos asesores. Según la filtración, fue directa. Louis no está bien. Ese gesto, aparentemente simple, implicaba cruzar una línea invisible. En la monarquía británica, exponer fragilidades internas no es un acto menor. Significa admitir que la perfección proyectada es, en realidad, un delicado equilibrio. Algunos interpretan la filtración como un acto de rebeldía silenciosa, otros como un desesperado intento de protección. ¿Fue una traición a Catherine? ¿O una forma de evitar que el problema se agravara en la sombra? Más allá de la autoría real de la filtración, que oficialmente nadie ha confirmado, el episodio deja al descubierto una tensión constante en la familia real. La lucha entre humanidad y símbolo. Un niño que, antes que príncipe, es hijo. Una madre que, antes que futura reina, es madre. Y una tía que, antes que guardiana del protocolo, es testigo de una posible repetición de heridas generacionales. La institución ha sobrevivido a crisis históricas. Pero las crisis íntimas son más difíciles de gestionar porque no se resuelven con comunicados cuidadosamente redactados. El punto de quiebre llegó en un momento íntimo, lejos de cámaras y protocolos. Louis se había apartado de un grupo de primos durante una reunión familiar. Fue la princesa Anna quien lo encontró cerca de una escalera sentado solo. Cuando le preguntó si estaba bien, el niño respondió con una frase que, según relatan, dejó helada a su tía abuela. No sé cómo ser royal anymore. 7 palabras. 7 palabras que rompieron cualquier intento de contención diplomática. La reacción de Anna fue inmediata. Se dirigió directamente a su sobrino, el príncipe William, heredero al trono. La conversación fue tensa, cruda, lejos del lenguaje medido que suele caracterizar a la familia real. Ella exigía actuar como padres, no como representantes de una institución milenaria. William dudaba. Atrapado entre el instinto paternal y el peso de la maquinaria monárquica, aún creía que la situación podía manejarse sin que trascendiera. Pero Anna había visto antes cómo el sistema podía aplastar a quienes no encajaban en su molde. No estaba dispuesta a permitir que eso ocurriera otra vez. Entonces tomó una decisión que cambiaría el equilibrio interno del palacio. Según fuentes consultadas, la princesa Anna filtró discretamente un informe interno de bienestar, un documento que jamás estuvo destinado a la prensa. No hubo comunicado oficial ni firma, solo hechos clínicos, fríos y dolorosos. La filtración fue como una chispa en un cuarto lleno de pólvora. De pronto, la narrativa ya no podía sostenerse únicamente con sonrisas en actos públicos y fotografías familiares perfectamente coreografiadas. El foco dejó de ser la imagen y pasó a ser el estado emocional de un niño que, según el entorno, se estaba apagando. En público, los príncipes de Gales continuaban con su agenda. Sonrisas, discursos, compromisos oficiales, la imagen de estabilidad se mantenía intacta. Pero dentro de casa, el ambiente era asfixiante. Catherine, Princess of Wales, había sido durante años el pilar emocional del hogar. Su fortaleza, reconocida incluso por críticos de la monarquía, había mantenido cohesionada a la familia frente a presiones externas. Sin embargo, en una reunión privada con sus asistentes, esa fortaleza cedió. Creí que lo estaba protegiendo, habría susurrado entre lágrimas. La culpa comenzó a consumirla. Entendió que el silencio, pensado como escudo, podía haberse convertido en una prisión para su hijo.
Por su parte, William, Prince of Wales, enfrentaba su propia tormenta. Entre compromisos oficiales y responsabilidades institucionales, empezó a revisar mentalmente señales que habían estado frente a sus ojos. Comidas que Louis evitaba, pesadillas nocturnas, preguntas que dejó de hacer. Estaba tan concentrado en ser fuerte que no vi cuándo empezó a desmoronarse, habría admitido en privado. La crisis no afectó únicamente a Louis. Princess Charlotte of Wales, tradicionalmente descrita por el personal como el equilibrio silencioso entre sus hermanos, comenzó a retraerse. Ya no corría por los pasillos ni mostraba entusiasmo por los compromisos oficiales. Miembros del staff notaron que pasaba más tiempo cerca de la habitación de su hermano menor, como si vigilara algo que no entendía del todo. Una niña atrapada entre la confusión y un incipiente sentido de responsabilidad. ¿Por qué todos fingen que estoy bien? El momento que nadie pudo ignorar ocurrió en la sala de juegos. Una niñera escuchó a Louis hablar entre sollozos con uno de sus peluches. ¿Por qué todos fingen que estoy bien? La frase no llegó a la prensa de inmediato, pero dentro del palacio fue devastadora. El personal intercambió miradas en silencio. Ya no era una sospecha. Era una crisis familiar abierta. La reacción de Catherine fue drástica. Retiró a Louis de su escuela pública sin previo aviso. No hubo comunicado, ni reuniones con otros padres, ni explicaciones formales. Solo silencio. Los calendarios se modificaron, eventos fueron cancelados y el hogar de los Gales entró, según describió un asistente, en bloqueo emocional total. Dentro de la residencia, incluso la luz parecía pesada. Las comidas dejaron de compartirse con naturalidad. Las conversaciones se volvieron breves y distantes. El niño vibrante que el público había visto en balcones y celebraciones ahora apenas hablaba. Catherine intentó reconectar con él a través de rutinas antiguas, cuentos nocturnos y objetos de su primera infancia. William comenzó a cancelar reuniones para sentarse frente a la puerta de la habitación de su hijo, esperando una señal. Pero no existe manual para enfrentar el colapso emocional de un niño cuando se pertenece a una de las instituciones más observadas del mundo. Mientras la familia lidiaba con el dolor, la estructura palaciega pensaba en términos estratégicos. Un memorando interno, titulado Realineación de Visibilidad, planteaba reducir progresivamente la presencia pública de Louis. La instrucción era clara: minimizar sus apariciones, redirigir actos y fotografías hacia su hermana mayor, presentada como consistente, compuesta y sin controversias. Se analizaba incluso la posibilidad de suprimir contenidos digitales antiguos en los que Louis aparecía, momentos en el balcón, gestos espontáneos, sonrisas traviesas, para diluir su exposición mediática. No se mencionaba su sufrimiento, solo cálculos comunicacionales. La filtración de ese documento, atribuida en círculos internos al entorno de la princesa Ana, generó indignación. Anne, Princess Royal, habría confrontado al jefe de comunicaciones en una reunión a puerta cerrada. Esto es censura emocional. No se contiene el trauma de un niño para proteger titulares, espetó, según un testigo. Su habitual compostura se habría visto sustituida por una furia contenida. Cuando el memorando llegó a manos de Catherine, la reacción fue distinta pero igual de contundente. Palideció. Pidió quedarse sola. Horas después, con los ojos enrojecidos, pronunció una frase que, según quienes la escucharon, marcó un antes y un después. Están más preocupados por mantenerlo fuera de cámara que por mantenerlo vivo. Esa comprensión quebró cualquier automatismo institucional que aún la sostenía. William, tras leer el documento, canceló un compromiso oficial sin dar explicaciones. Durante horas caminó por los pasillos, visiblemente alterado. Un asistente aseguró que incluso amenazó con renunciar a una de sus principales iniciativas reales. «Si así tratamos a nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo aquí?», habría dicho. Tras la filtración del memorando interno que proponía minimizar la exposición pública del pequeño Louis, el efecto dominó dentro de Kensington fue inmediato. El equipo de comunicación se vio obligado a retractarse de varias recomendaciones estratégicas. Los planes para redirigir el foco mediático hacia su hermana quedaron archivados. Los coordinadores de prensa recibieron la orden de retroceder, pero el daño ya estaba hecho. La filtración no solo reveló una estrategia, expuso algo más profundo: la persistencia de una cultura institucional que prioriza la supervivencia del sistema por encima del bienestar emocional de quienes lo integran. Una maquinaria diseñada para resistir tormentas mediáticas, aunque eso implique negar fracturas internas. Mientras el entorno de los Gales intentaba recomponer el control narrativo, una nueva detonación llegó desde el otro lado del Atlántico. Desde California, Prince Harry, Duke of Sussex, lanzó una declaración que cayó como una bomba. No hubo matices ni ambigüedades. Es el ciclo. Ocúltalo. Niégalo. Sacrifica al niño por la corona.
afirmó en una entrevista que rápidamente se volvió viral. El momento no podía ser más volátil. Justo cuando el palacio intentaba contener la crisis, Harry reabrió heridas antiguas y sumó otras nuevas. No se limitó a criticar la institución, la condenó. Sostuvo que el mismo borrador emocional que marcó su infancia estaba siendo aplicado ahora sobre su sobrino. La corona no ha aprendido, no ha cambiado, sigue devorando a los suyos, declaró con una mezcla de rabia y convicción. Para muchos observadores, sus palabras resultaron inquietantemente familiares. Harry habló de silencios impuestos, de sonrisas obligadas cuando el dolor era insoportable, de apariciones públicas mientras procesaba pérdidas personales, y aseguró ver el mismo guión repitiéndose: un niño retirado discretamente de la vista pública, una imagen suavemente difuminada, una voz que se apaga. He vivido eso, he cargado con esas cicatrices, y ahora ese peso se lo están poniendo a Louis, sentenció. La intervención de Meghan, Duchess of Sussex, fue breve pero quirúrgica. En una declaración concisa afirmó: no se entierra el dolor de un niño para preservar el protocolo. 13 palabras bastaron para reconfigurar el debate público. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en estrategias de imagen, y pasó a cuestionar la capacidad de la monarquía para proteger emocionalmente a sus miembros más jóvenes. El eco mediático fue inmediato. Titulares polarizados, paneles televisivos enfrentados, columnas de opinión incendiarias. Las redes sociales se llenaron de etiquetas y posicionamientos. La crisis dejó de ser un asunto privado para convertirse en un espectáculo global. La opinión pública se dividió en dos grandes bloques: quienes defendían a los príncipes de Gales como padres desbordados en circunstancias extraordinarias, y quienes consideraban que Harry estaba denunciando un patrón sistémico. Dentro del palacio, la reacción fue descrita como volcánica. William, según asistentes, cerró de golpe la puerta de su despacho y gritó: «No sabe nada de lo que estamos enfrentando, nada». Para él, las palabras de su hermano no eran solo una crítica, eran una traición. Durante el último año, el heredero había lidiado con una monarquía en transición, un padre enfermo y un hijo emocionalmente vulnerable. Y ahora, desde miles de kilómetros de distancia, su hermano intervenía no para tender puentes, sino para avivar el fuego. Catherine, Princess of Wales, ya emocionalmente frágil por la situación de su hijo, quedó devastada. Había intentado mantener el tema fuera de los titulares para preservar lo poco de intimidad que aún quedaba. Y de pronto, el dolor más íntimo de su familia se convirtió en munición pública dentro de una guerra fraterna. Lo que había sido una batalla privada, acompañar a un niño que se apagaba en silencio, pasó a ser analizado por millones de desconocidos. En medio del caos, Anne, Princess Royal, optó por no hacer declaraciones. Ni confirmaciones ni desmentidos. Su silencio, lejos de apaciguar la especulación, la amplificó. ¿Se estaba protegiendo del circo mediático? ¿O estaba implícitamente validando parte de las críticas de Harry? En un entorno donde cada palabra es medida, el silencio también comunica. Cuando parecía que la fractura interna sería irreversible, ocurrió algo inesperado. Catherine dio un paso al frente. No como futura reina, sino como madre. No hubo comunicado oficial redactado por el departamento de prensa. No hubo revisión protocolaria exhaustiva. Fue una carta manuscrita, directa, emocional. En ella, Catherine reveló que su hijo estaba recibiendo apoyo especializado para su recuperación emocional. Con esa frase, levantó el telón de una realidad que la institución había intentado mantener entre sombras. Describió, sin dramatismo pero con honestidad, la angustia de ver a un niño antes luminoso volverse silencioso. Habló del miedo a la exposición pública, del terror a ser juzgada como madre, de la presión de sostener la imagen de una familia perfecta mientras internamente todo se desmoronaba. Admitió que el silencio no fue indiferencia, sino exceso de amor. Calló porque temía que la mirada pública agravara el sufrimiento de su hijo, pero comprendió que ocultar la situación podía empeorarla. No se trata de reputación, se trata de salvar a mi hijo, fue el espíritu que atravesó la carta. La reacción fue abrumadora. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de empatía. Madres, docentes, profesionales de la salud mental y adultos que alguna vez fueron niños silenciosos compartieron experiencias similares. La vulnerabilidad de Catherine, poco habitual en un entorno moldeado por la contención emocional, tocó una fibra universal. Defensores de la salud mental calificaron el gesto como un momento bisagra para la institución. Una futura reina, eligiendo honestidad por encima de perfección. No se trató solo de apoyo mediático. Llegaron cartas físicas, mensajes privados, testimonios de personas que habían vivido procesos similares en sus propias familias.
Catherine no solo expuso una realidad, abrió una conversación largamente postergada dentro de la realeza británica. Sin embargo, cuando la tormenta parecía estabilizarse, emergió una revelación que añadió una capa más profunda al conflicto. Durante una revisión rutinaria de archivos privados, asistentes encontraron un antiguo diario personal de la princesa Ana. No estaba destinado a la luz pública, encuadernado en cuero, guardado entre discursos y correspondencia manuscrita. Contenía entradas escritas semanas antes de la filtración del informe. Lo que revelaba no era una estrategia política, sino una confesión íntima. Ana evocaba recuerdos de su propia infancia. Mañanas frías, cenas en silencio, expectativas tan rígidas que la emoción parecía un lujo prohibido. Hablaba de cómo el deber podía aplastar la vulnerabilidad antes de que ésta tuviera espacio para existir. La decisión de filtrar el documento, según esa entrada, no respondía únicamente a la situación de Louis. Respondía también a sus propios fantasmas, a la memoria de generaciones educadas bajo el mandato de la contención absoluta. Si la interpretación es correcta, Ana no actuó movida por rebeldía institucional, sino por una convicción personal, romper un patrón antes de que se repitiera. En esas líneas, la autora, identificada en círculos cercanos como la siempre reservada Anne, hablaba de una infancia marcada por la disciplina y la apariencia. Escribió que le enseñaron compostura, pero no consuelo, responsabilidad, pero nunca liberación. Y lo más doloroso, recordó los momentos en los que siendo niña, necesitó calidez y encontró distancia. Aprendimos a sonreír antes de aprender a hablar, dejó escrito. A inclinar la cabeza antes de que nos permitieran llorar. No era amargura, era un ajuste de cuentas con el pasado, una reflexión serena pero firme sobre una niñez que la entrenó para actuar en lugar de sentir. Y en ese ejercicio de memoria, vio algo que la estremeció. Las mismas sombras en el pequeño Louis of Wales, el hijo menor de los príncipes de Gales. Un niño al que, según su percepción, se le pedía estar quieto, sonreír amplio y guardarlo todo dentro. Un niño que comenzaba a agrietarse bajo el mismo peso que una vez la fracturó a ella. Hubo una frase en particular que, cuentan, estaba subrayada 2 veces. No me quedaré de brazos cruzados viendo a otro Windsor desvanecerse. Cuando William, Prince of Wales, y Catherine, Princess of Wales, leyeron esas palabras, el silencio entre ambos se volvió espeso. No lo interpretaron como un ataque ni como un gesto de rebeldía. Lo entendieron como protección. No frente al escándalo, sino frente a la repetición de la historia. Ese fue el punto de inflexión. Lejos de reaccionar con confrontación, Catherine tomó el teléfono y llamó a Anne. No para reprocharle nada, sino para invitarla. Al día siguiente, la princesa real llegó discretamente a Adelaide Cottage, sin prensa, sin comunicados oficiales, sin asesores, solo ella y el niño. Louis estaba dibujando cuando su tía entró en la estancia. No sabía el peso simbólico de aquella visita. Levantó la vista, la miró con cierta incertidumbre y dijo una sola frase, suave pero firme. No me dejaste. Fue suficiente. Ese instante, según fuentes cercanas a la familia, reconstruyó algo más que la relación entre un niño y su tía. Fue el comienzo de una reparación más amplia, la de una familia que casi se rompe en nombre del silencio. Lo que siguió no fue dramático ni grandilocuente. No hubo declaraciones públicas ni gestos teatrales. Hubo, en cambio, decisiones pequeñas y constantes. Las conversaciones se volvieron más honestas, las agendas más flexibles, la terapia dejó de tratarse como un secreto incómodo y comenzó a asumirse como una herramienta legítima. En un contexto donde la monarquía ha sido históricamente reacia a mostrar vulnerabilidad, el cambio fue sutil pero significativo. Louis no volvió de inmediato a ser el niño despreocupado que alguna vez fue ante las cámaras, pero comenzaron a aparecer destellos, curiosidad renovada, risas espontáneas, miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual. Y Anne permaneció como una presencia estable, no solo como miembro senior de la realeza, sino como alguien que había sobrevivido al frío institucional y se negaba a que otro lo hiciera en soledad. Su silencio, que durante décadas fue armadura, se transformó en voz. Entonces llegó el momento que cambió todo. Una imagen, nunca destinada al dominio público, fue filtrada por alguien cercano al entorno familiar. No había corona, ni fotógrafos oficiales, ni aprobación del Palacio de Kensington. Era una instantánea tomada por un amigo de la familia que visitaba la finca de Anne. En la fotografía, Louis aparece descalzo, con una regadera en la mano, riendo con las mejillas sonrojadas y barro en los dedos. A su lado, Anne lo observa relajada, con la serenidad de quien comprende tanto el pasado como el camino que aún queda por recorrer.
No hay muros palaciegos de fondo. Solo tierra, plantas y crecimiento. La imagen se compartió de forma anónima en un pequeño foro de crianza y, en cuestión de minutos, se volvió viral. No por escándalo, sino por humanidad. El contexto era delicado. El país aún procesaba revelaciones recientes de Catherine sobre la presión institucional y la exposición mediática, mientras el ruido en torno a las acusaciones públicas del Prince Harry seguía resonando. La familia real navegaba entre titulares incómodos y una opinión pública dividida, pero aquella fotografía atravesó el ruido. No fue parte de una estrategia de comunicación. No hubo campaña coordinada. Sin embargo, hizo lo que ningún comunicado oficial había logrado en meses: humanizar el relato. Por primera vez en mucho tiempo, el foco no estaba en el conflicto, sino en la sanación. Casi de la noche a la mañana, la imagen se transformó en símbolo. En redes sociales surgieron campañas con un lema claro: Let Royals be children. Que los Royals sean niños. Padres, docentes y terapeutas compartieron reflexiones sobre la presión temprana, la exposición pública y la importancia del bienestar emocional en la infancia. Organizaciones dedicadas a la salud mental reportaron aumentos significativos en consultas y donaciones. Celebridades replicaron la fotografía con mensajes de apoyo. El pequeño Louis dejó de ser visto únicamente como un niño travieso, captado en gestos espontáneos durante actos oficiales, y pasó a representar algo más profundo: la resiliencia. La monarquía, tradicionalmente asociada con la rigidez y la contención emocional, se vio obligada a mostrar vulnerabilidad y, en lugar de rechazo, encontró compasión. No hubo lástima. Hubo comprensión. Las paredes simbólicas entre la corona y el ciudadano común parecieron bajar unos centímetros. La ilusión de perfección, esa que tantas veces ha sido exigida a los Windsor, dejó de parecer imprescindible. Fuentes internas señalan que, tras la viralización de la imagen, los equipos de comunicación comenzaron a ajustar el tono. Los comunicados oficiales se suavizaron. Algunos compromisos públicos fueron reevaluados. Las conversaciones dejaron de centrarse exclusivamente en la imagen y pasaron a incluir el bienestar. No fue una revolución institucional, pero sí el inicio de una transformación. Mientras tanto, Louis continuó sus días bajo el cuidado cercano de Anne, regando plantas, haciendo preguntas, explorando sin presión. El peso que una vez pareció aplastarlo comenzó a levantarse, momento a momento, sin prisas. Lo que empezó como una filtración terminó moldeando un legado. En última instancia, esta historia no trata únicamente de protocolos ni de crisis de imagen. Trata de ciclos familiares, de traumas heredados y de la posibilidad de romperlos. Trata de cómo una institución centenaria puede, aunque sea lentamente, aprender que el deber no está reñido con el cuidado. Louis, el niño que algunos temieron ver apagarse bajo el peso de la tradición, se convirtió en el recordatorio de que detrás de cada título hay una vida que necesita afecto tanto como cualquier otra. Y Anne, la princesa que aprendió a sonreír antes de poder llorar, eligió esta vez no repetir el guión. Si algo demuestra esta secuencia de hechos, es que incluso en la estructura más rígida hay espacio para la humanidad. Y a veces basta una frase subrayada 2 veces: no volveré a ver a otro Windsor desvanecerse. Y una fotografía sin coronas para empezar a cambiar la historia.